Muy buenas noches, colegas. Les saluda el CPA Víctor Parrales. Bienvenido a la clase número 1 de la NIC 28, Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos. Damos la bienvenida a nuestra colega Ana Brizuela de Venezuela. Bienvenida, Ana. Al igual que nuestros colegas Ana Beatriz, Carolina Zambrano, que se han conectado, el doctor Carlos Enrique Pacheco, el CPA Eduardo Ron Amores, José Pérez, María Luisa Corpeño, Oliver Rivera y nuestra colega Silvia. Bienvenidos a esta clase número 1 de la NIC 28, Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos. Son las 19:30, en Argentina son las 9:30, en Costa Rica 6:30, actualmente Bolivia 8:30, El Salvador 6:30 de la tarde y México 6:30 p.m. Como es de costumbre, en todas nuestras clases iniciamos con la frase de educación del día de hoy. Y nos dice lo siguiente: anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Anda, perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Salmos, Proverbios 6.6. Al igual que la frase de educación, al inicio de todas nuestras charlas, realizamos un pequeño introductorio en técnicas de estudio, recogidas del libro Aprendamos a Aprender, de Guillermo Michel, con el objetivo de mejorar ese proceso de aprendizaje y entender cómo debemos proceder para todo este proceso de aprendizaje de las normas internacionales de información financiera, que no es un tema sencillo, ¿no? Es un tema muy complejo, muy técnico y que requiere mucho tiempo de preparación. Bien, nosotros cuando leemos el tema de las normas, nosotros debemos de realizarnos una serie de preguntas, una serie de interrogantes. La primera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿entiendo lo que estoy leyendo? ¿Entiendo esta palabra? ¿Qué me quiere decir? Entonces, cuando nosotros iniciamos un proceso de aprendizaje, antes de iniciar la lectura, debemos preguntarnos: ¿qué me quiere decir esta norma? ¿O qué me quiere decir este artículo? ¿O qué me quiere transmitir este libro? ¿Cuáles son los principales puntos que pretende comunicarme el texto? Asimismo, debemos transformar los títulos, los párrafos, los subtítulos, los literales, los numerales, etcétera, en interrogantes. ¿Qué, quién, dónde, cuándo, por qué y cómo? Entonces, constantemente debemos formularnos preguntas. ¿Para qué? Para que a través de esa pregunta poder aprender, poder descubrir lo que nosotros queremos y por lo cual nos estamos preparando. Nos dice Martin Heidegger: todo preguntar es un buscar. Todo buscar tiene su dirección previa que le viene de lo buscado. Lee activamente. No leas todos los libros como si fueran novelas y menos todavía como si fueran monitos o caricaturas. Subraya lo que consideres importante. Palabras, frases claves, etc. Usa asteriscos, signos de admiración o de interrogación, de tal modo que durante toda tu lectura vayas conversando con tu interlocutor mudo y ausente, el autor
seleccione y escribe las palabras que no comprenda. Consulta uno o varios diccionarios cuando sea necesario, pero aprende a descubrir el significado de palabras nuevas en todo el contenido de la lectura. Y en este tema de la norma, que hay muchas palabras técnicas que si usted comienza a leer la norma y no entiende el significado de esas palabras técnicas, no sirve de nada que nosotros sigamos leyendo. Entonces, este proceso de aprendizaje, de entender qué es la normatividad y para qué nos sirve, requiere un compromiso de aprendizaje, un compromiso de investigación, un compromiso de lo que yo entiendo, lo pongo en práctica. Entonces, en este proceso de aprendizaje, cuando nosotros compramos un libro, cuando tenemos la norma, o ahora que es usual que tenemos PDF, subrayemos, rayemos, pongamos esas frases que nos ayudan a recordar, o esos colores. Entonces, cuando leamos la norma, cuando leamos un libro, no tenga miedo a garabatearlo, garabatéelo, subrayelo, haga lo que tenga que hacer con el libro, pero aprenda, siempre y cuando le ayude a aprender. En esta imagen que estamos observando, en este mundo tan convulsionado en que vivimos, donde muchos políticos nos engañan en todos nuestros países, sean de izquierda o sean de derecha, nosotros debemos estar atentos a entender el compromiso de estas personas. Entonces, cuando nosotros leamos o escuchemos algo, debemos preguntarnos, ¿estamos claros en lo que hemos leído? ¿Hemos discernido? Entonces, ahí es donde cada uno de nosotros debe de hallar la respuesta a las preguntas que nos formulemos. ¿Para qué? Para simplemente no convertirnos en esas ovejas que llevan al matadero y que lo estamos viendo en todo nuestro continente de América y del mundo, con todas estas situaciones que están suscitando cada día. Nos dice que hay que vincular los conceptos fundamentales y correlacionar los datos más sobresalientes. Esto nos ayuda también a encontrar respuestas a nuestras preguntas. Y como les indicaba, en este proceso de la norma, de la NIF, no solamente requiere o no solamente basta con leer la norma, implica tener que leer otras obras. Implica investigar, implica sentarse en el computador, abriendo una hoja de Excel, que es lo más usual, para poder desarrollar casos y entender lo que la norma nos trata de transmitir. Porque el leer la norma no nos lleva por sí al entendimiento de lo que nos quiere decir. Debemos observar casos que nos permitan entender qué trata de transmitir cada NIF. Iniciamos la clase. NIC 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Para esta clase nos hemos valido como fuente de los libros A, B y C emitidos por el IASB. Donde el A tenemos todo el marco conceptual, el libro B tenemos los casos, unos casos que nos propone el IASB para el entendimiento de la norma. Y el libro C, que son los fundamentos y las conclusiones. Estamos viendo en pantalla
todas las normas emitidas actualmente por el ESB. Son muy extensas. Estamos hablando aproximadamente de 6.500 páginas aproximadamente. Pero eso no es nada. Lo que más pesa de todo este número de páginas es lo que subyace debajo de todo este contenido de la norma. ¿Y cuáles son? Otros libros de investigación, que también son demasiado amplios. Entonces, en esta noche y en el transcurso del mes, vamos a revisar la NIC 28, Inversiones en Asociadas y Negocios Juntos. Entonces nos vamos a adentrar a entender qué nos trata de transmitir esta norma y aprender cómo aplicarla dentro de las empresas. Bien, nosotros no nos inventamos nada. Iniciamos tal y cual con lo que nos indica la norma, en este caso el libro de la NIF del año 2022, la NIC 28, y comienza a explicarnos el objetivo. ¿Qué trata de transmitirnos esta norma? Entonces nos dice que el objetivo de esta norma es prescribir la contabilidad de las inversiones en asociadas y establecer los requerimientos para la aplicación del método de la participación al contabilizar las inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Bien, de lo dicho, solamente este párrafo ya tiene algunas preguntas. Para los que no son expertos en estos temas, por ejemplo, nace una pregunta. ¿Qué es inversiones en asociadas? Nace una segunda pregunta. ¿Qué es el método de participación? Nace una tercera pregunta. ¿Qué son negocios conjuntos? Entonces, solo en el párrafo 1 tenemos 3 preguntas que necesitamos abordar, desarrollar, para entender qué nos dice el párrafo número 1. Pero bien, esta norma va poco a poco explicándonos y a la vez tenemos que ir investigando, porque como ya les indicaba, no solamente con leer aprendemos, se requiere un proceso de investigación, de entender el caso, desarrollar casos para poder hilar la norma. Tenemos ahora el alcance para nuestros amigos que se están adentrando a este entendimiento de la norma. Recuerden que el alcance es de dónde a dónde podemos aplicar una norma. ¿A qué sí y a qué no? Entonces, para lo cual el párrafo número 2 nos indica, esta norma se aplicará a todas las entidades que sean inversores, con control conjunto de una participada o que tengan influencia significativa. Veamos las preguntas que nos encontramos en este párrafo 2. ¿Qué es control conjunto? ¿Qué es influencia significativa? ¿Bien? Entonces, esta NIC 28 nos va a servir para cuando el gerente o el grupo accionario de una compañía decida invertir. Hey, el IDA, que es la contadora de una compañía, dicen, CPA el IDA, vamos a invertir en una empresa, vamos a comprar unas acciones. Entonces el IDA dice, hey, ¿y cómo contabilizo estas acciones que van a comprar? ¿Cómo procedo a contabilizarlas? Entonces el IDA sabe que va a tener que leer la NIC 28. Claro, hay otras normas que voy también a tener que leer.
porque va a depender del monto de la inversión para saber cómo proceder a dar un tratamiento contable. Pero por lo pronto, el IDA ya sabe que si la administración va a invertir, va a comprar acciones, tiene que leer la NIC 28. Definiciones. Como les indicaba en la parte de Aprendamos a Aprender, las definiciones son sumamente importantes. Cuando usted lea la norma, no se salte las definiciones. Es un pecado mortal. ¿Y por qué es un pecado mortal? Porque si usted se salta las definiciones y va a un párrafo, por más de que trate de leerlo, no lo va a entender. Un ejemplo, como el párrafo anterior. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es una participada? No sabe. O a lo mejor, ¿qué es esto de influencia significativa? Tal vez lo sepa, tal vez no. Entonces, las definiciones que nos da la norma nos ayudan un poco a entender lo que se trata de transmitir. Entonces, el párrafo 3 nos indica qué es una asociada. ¿Qué es una asociada? Entonces decimos que una asociada es una entidad sobre la que el inversor tiene influencia significativa. Entonces, una asociada es una empresa donde la empresa del IDA ha comprado acciones, es el inversor. Ahora, hay que ver si el IDA tiene influencia significativa. A lo mejor haya que consolidar estados financieros. A lo mejor haya un acuerdo conjunto que deriva en un control conjunto. A lo mejor no puedo aplicar yo la NIC 28, debo de aplicar la NIF 9. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, hablamos de que puedo aplicar la NIF 28, tal vez no pueda aplicar la NIF 28, sino que tengo que aplicar la NIF 9. A lo mejor no tengo que aplicar la NIF 9, tengo que aplicar la NIF 11. O a lo mejor no tengo que aplicar la NIF 11, sino tengo que aplicar la NIF 10. Entonces, eso implica de que me debería de leer 4 normas para entender cómo debo proceder para cada tratamiento. Pero entendamos qué es influencia. Entonces nos dice el significado que influencia es el poder de una persona o una cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Entonces ya entendemos, influencia es el poder de una empresa para poder alterar la dirección de esa entidad. ¿En qué medida yo la puedo alterar, modificar, cambiar? Bien, y en este proceso, para poder comprender si yo tengo influencia significativa, debo entender que para tener esa influencia significativa, debo tener una inversión accionaria entre un 20 a un 49%. Entonces, nos dice la norma que la influencia significativa de la participada sí se posee el 20% o más del poder de voto de la participada. Entonces, ahí voy a hacerme la pregunta, señor gerente, vamos a suponer que Flor es la contadora de la compañía, entonces tiene que preguntarle, señor gerente, muy bien, la inversión que usted realizó en la compañía, ¿qué porcentaje accionario tiene? Entonces el gerente le va, ¿y para qué usted necesita saber? Porque de acuerdo a ese porcentaje, al monto que usted tenga,
es que yo debo de dar un tratamiento contable para saber cómo debo registrar y reconocer en el futuro toda esta operación. La voy a reconocer a valor razonable. La voy a reconocer como control conjunto. La voy a reconocer como influencia significativa. O la voy a reconocer como un valor razonable en una consolidada. Entonces, necesita Flor saber ese porcentaje para saber cómo dar un tratamiento contable correcto y qué norma debe de aplicar. Entonces, por lo pronto, ya sabe usted que tiene la NIF 9, instrumentos financieros, tiene la NIF 10, estados financieros consolidados, tiene la NIF 11, acuerdos conjuntos, o tiene la NIF 28, inversiones en asociadas. Entonces, por lo pronto, ya sé que de acuerdo al porcentaje, debo de aplicar una norma. ¿Qué son los estados financieros consolidados? El párrafo 3 nos indica lo siguiente. Estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo en el que activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujo de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. Bien, entonces, por lo pronto, ¿qué norma debemos de aplicar para los estados financieros consolidados? ¿Qué norma? ¿Ah? Entonces, ahí estamos hablando, si bien recuerdo, de la NIF número 10. NIF número 10. Y esta consolidación que nosotros hacemos se va a realizar de la matriz con la subsidiaria. ¿Y cuándo se lo va a hacer? Cuando se tiene control. ¿Y cuándo se tiene control? Cuando la inversión es superior al 50%. Ahora, control es el poder de dirigir las políticas financieras y de operación de la empresa. Y toda inversión se realiza con un solo fin: generar ganancias. ¿Ganancias para quién? Para los accionistas. Presunción de control. Cuando posee directa o indirectamente a través de subsidiarias más de la mitad del poder de voto de una entidad. Entonces, las subsidiarias pueden ser una, pueden ser dos, pueden ser tres. Y la matriz es la que tiene el control, la que dirige esas subsidiarias. Entonces, cada subsidiaria va a emitir sus estados financieros, que a su vez es una empresa independiente, y la subsidiaria de la entidad B y de la entidad C van a consolidar con la controladora sus estados financieros y van a sacar un solo juego de estados financieros consolidados de conformidad con la NIF número 10. Entonces, ahí hablamos que se van a consolidar el estado de situación financiera, el estado de resultado, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambio en el patrimonio y las notas para el entendimiento de esos estados financieros consolidados. ¿Cuándo consolidamos?
cuando tenemos más del 50%. ¿Qué norma me dice cómo darle un tratamiento a esa consolidación? La NIF número 10, que está aquí. NIF número 10. El párrafo 3 nos indica qué es esto del método de participación. ¿Qué es el método de participación? Lo vamos a leer despacito, a lo Fonsi, para irlo entendiendo. El método de participación es un método de contabilización. Bien, entonces por lo pronto, ¿qué es el método de participación? Es un método contable, según el cual la inversión se registra inicialmente al costo, al valor que nosotros pagamos por esas acciones, en esa inversión. Y es ajustada posteriormente por los cambios posteriores a la adquisición en la parte del inversor de los activos netos, que hablamos del patrimonio, de la participada. ¿Quién es la participada? La empresa donde he invertido, donde el inversor ha invertido y tiene una porción de inversión de acciones y que de acuerdo al número de acciones que posea, va a tener control o no. Este tema de saber si una empresa tiene el control sobre la otra es un tema de análisis, pero más adelante hablaremos del tema. El resultado del periodo del inversor incluye su participación en el resultado del periodo de la participada. Muy bien, yo invertí. ¿Cuánto me corresponde del resultado de mi participada, de mi subsidiaria? ¿Cuánto me corresponde a mí como inversor? ¿Y qué debo de hacer si sé que en la subsidiaria o en la participada o en la asociada hay utilidades? ¿Cómo debo proceder como inversor? Y el otro resultado integral del inversor incluyen su participación en el otro resultado integral de la participada. En este caso, debo establecer la diferencia entre el saldo del ejercicio final del año anterior o el saldo inicial del ejercicio con el saldo al cierre del ejercicio. ¿Para qué debo de hacer esto? Esto que les estoy explicando lo vamos a ver más adelante con caso práctico, para saber en qué medida el patrimonio ha disminuido o ha aumentado y que va a afectar el patrimonio del inversor, en este caso, en la parte de otro resultado integral, en la parte del ORI. Eso lo veremos ya en la siguiente clase con un caso práctico. Y en la siguiente clase veremos más casos prácticos. Por lo pronto, tenemos este pequeño ejemplo de Sol Sociedad Anónima, estado de resultado al 31 de diciembre, expresado en miles de dólares, donde los ingresos ordinarios son de 56 millones, el costo de venta 45 millones, los gastos 3 millones de dólares y la ganancia 8 millones de dólares. Si yo invertí 16%, he adquirido el 16% del capital accionario de la empresa Sol, me va a corresponder 1.280.000 dólares, que es la utilidad en la participada a favor del accionista.
Entonces, por lo pronto, entiendo que si tengo una inversión y debo saber el porcentaje accionario que el dueño de la empresa ha adquirido, una, para saber qué tratamiento darle, y dos, para saber qué porcentaje le corresponde de utilidad de la participada. ¿Qué porcentaje me corresponde a mí como inversor? ¿Para qué? Para que usted como contador proceda a reconocerlo en sus estados financieros. ¿Qué es una entidad participada? Se trata de empresas en las que una parte de su capital inferior al 50% pertenece a otras compañías, sin que exista una relación comercial directa entre ellos. Bien, entonces, cuando hablamos de participada, entendemos que una participada es una inversión que es inferior al 50%. Entonces, cuando usted escuche una participada, ya sabe, una participada es una inversión, es una asociada de conformidad con la NIC 28 y esta inversión en la participada es inferior al 50%. Entonces, hablamos entre el 49 y el 20% cuando se tiene influencia significativa, e inferior a ese 20% ya se le da un tratamiento diferente. Con el ejemplo que estamos viendo en la pantalla, vamos a entender un poco este tema de la participada. Nos dice, al cierre de diciembre X8, la entidad subsidiaria Sociedad Anónima contaba con la siguiente composición patrimonial. El 31 de diciembre, subsidiaria, el patrimonio era de 3.400.000. El número de accionistas, 4 accionistas. El 15 de enero de X9 hay una nueva figura. Inicialmente, hasta el 31 de diciembre, eran 4 accionistas que son los accionistas A, B, C y D, donde A y B tienen $14.000 que corresponde al 28%, y C y D 11.000 que corresponde a el 22%. Eso nos da un capital accionario del 100%, que corresponde a un monto de $50.000. Pero ya el 15 de enero de X9 hay un nuevo actor, que es el accionista control Sociedad Anónima. Y Control adquirió el 56% de la participación accionaria de A y B. Entonces, por eso es que este nuevo accionista ahora se llama Control. Control Sociedad Anónima. La composición patrimonial de subsidiaria es la siguiente. Capital, $100.000. Prima de emisión, $1.000.000. Acciones propias en cartera, menos $50.000. Inversión suplementaria al capital asignado, 0. Otras participaciones en el patrimonio, 0. Superávit por revaluación, 1.500.000. Otras reservas, 250.000. Ganancias acumuladas, 600.000.
y un total de patrimonio 3.400.000. Una reflexión. Vamos a hacer una reflexión. En este proceso de aprendizaje y de experiencia, a veces he visto profesionales que equivocadamente por ignorancia, dicen, hey, ¿de qué es este pasivo? No, no sé de qué es este pasivo. ¿Y de qué es este activo? Tampoco sé. Ah, entonces cogemos y netiémoslo. Esto lo mandamos acá, lo mandamos acá. Y ¿sabes qué? Este otro lo mandamos con el patrimonio. ¿Qué es eso de prima emisión? No sé. Con eso le cogemos y eliminamos estas cuentas. Y dejamos en cero. A veces, y lo digo por la experiencia, hay profesionales que mueven los elementos financieros sin ningún tipo de responsabilidad o entendimiento, donde eliminan cuentas contables. Porque a veces no entienden de qué es esa cuenta y dicen, no, no, eliminémosla. Un ejemplo, ¿qué es esto de prima de emisión? ¿Qué es esto de acciones propias en carteras? ¿Qué es superávit por revaluación? Entonces, aunque parezca mentira, a veces hay colegas que no todos lo saben. Me incluyo, yo tampoco. Yo, al igual que ustedes, soy otro que está en el camino del aprendizaje. Pero hay colegas que están bien alejaditos de ese camino. Entonces comienzan a, como dicen acá en mi tierra, a tirarle machete. Vamos donde caiga el machete, no importa. Entonces, bien, entendamos un poco qué nos trata de transmitir estos elementos financieros. De acuerdo a lo indicado en NIF Plena y NIF Pyme, las acciones propias en cartera son instrumentos de patrimonio de una entidad que han sido emitidos y posteriormente readquiridos por él. Se indica además que el importe de las acciones propias en cartera se deducirán del patrimonio, por lo que se exige que el importe de las acciones propias en cartera sean objeto de revelación separada en el estado de situación financiera. Dicho importe se reconocerá por el valor razonable de la contraprestación entregada. Entonces, efectivamente, estamos restando, y por ello es que ustedes ven aquí el capital de 50.000 y ustedes se preguntarán, hey, si capital es 100.000, ¿por qué tenemos 50? Porque una parte en su momento pertenecía a acciones emitidas y ahora esas acciones fueron recuperadas. Entonces nos dice la norma, hey, eso debe usted restarlo. Entonces el capital es de $50.000. Ahora, las acciones, las primas de emisión. ¿Qué es esto de prima de emisión? Vamos a ver un ejemplo. La prima de emisión de acciones no hace parte del capital social. Bien, entonces, la prima de emisión de acciones no es parte del capital social, entendemos eso. Por lo cual se debe contabilizar en el patrimonio en una cuenta separada que pueda denominarse prima de emisión de acciones. ¿Y qué es esto de prima de emisión de acciones? Es la diferencia entre el valor nominal de la acción y el valor unitario de cada acción vendida, se llama prima de emisión. Entonces vemos, ejemplo, tenemos 300 acciones. El valor nominal de cada acción es de $10. El capital es 3.000. Ahora, yo voy a vender 20 acciones, pero las acciones, cada acción va a tener un valor de $15.
Esa diferencia entre 10 y 15 es lo que se llama prima de emisión. Veamos otro ejemplo. Tengo 400 acciones a un valor nominal de cada acción de $45 y mi capital $18,000. Voy a tratar de vender un número de acciones, voy a vender un número de acciones, para lo cual mi patrimonio neto es de $60,000 y mi número de acciones son 400. Voy a venderlas a un BPP de $150. ¿Cuál es mi prima de emisión? $105. Veamos un tercer ejemplo. Y ahora con el registro contable. Mi número de acciones emitidas para su colocación en el mercado son 6,000 acciones a un valor nominal de $20. Vamos a vender esas 6,000 acciones que hemos emitido y las vamos a vender a un valor unitario de $22. Por lo que va a ingresar a caja $132,000. La prima de emisión, que es la diferencia entre el valor nominal y el valor unitario de venta de esa acción, me va a dar una prima de emisión de $12. Para lo que registro contablemente efectivo y equivalente al efectivo, $132,000. Hay un aumento en el capital social por $120,000. $120,000. Y tengo una prima de emisión de $12,000. Entonces, ahí he procedido a registrar esa prima de emisión. Bien, el objetivo de esta explicación es entender un poco qué es esto de prima de emisión. Ahí, ya para adentrarnos a entender cómo procedemos en el futuro, ese es un proceso de investigación y de análisis, en lo cual yo les decía, no solamente con leer las normas basta para aprender. Hay información subyacente muy abundante que hay que investigar. Pero por lo pronto ya entendemos qué es una prima de emisión. Ahora, otra pregunta que nos hacemos es, ¿qué es un acuerdo conjunto? Entonces, el párrafo 3 nos dice que un acuerdo conjunto es un acuerdo mediante el cual dos o más partes mantienen control conjunto. A veces, en conversaciones, he escuchado que dicen, hey, no, este señor tiene un acuerdo conjunto. No, 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 él tiene un control conjunto. Entonces discuten entre que, o más o menos, dan a entender de que un acuerdo conjunto es una cosa muy separada a un control conjunto. Y no. Primero es un acuerdo conjunto. ¿Qué es un acuerdo conjunto? Es un acuerdo entre dos o más partes. Y ahí nace control conjunto. ¿Para qué? Para tener control conjunto en una asociada o en una empresa a través de una inversión. Ejemplo, de repente van a poner un gasoducto. Hey, invertimos 10 personas, nos unimos, tenemos un acuerdo conjunto, vamos a controlarla, vamos a tener control conjunto de acuerdo a lo que ya dejamos establecido en toda la información legal. De repente, vamos a construir un mall, un centro comercial, o vamos a comprar equipos agrícolas.
Entonces, nace primero el acuerdo conjunto entre todos esos inversores. Y de ahí, ya de todas esas conversaciones, ahí va a nacer el control conjunto. ¿Quién tiene control con quién? La palabra control proviene del término francés control y significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención. También puede hacer referencia al dominio, mando y preponderancia o a la regulación sobre un sistema. Entonces, como vemos en el dibujito, hey, estoy controlando. Yo soy el que dice cómo se debe proceder, porque tenemos un control conjunto nacido de un acuerdo conjunto con mis otros inversores, o mis otros accionistas o socios. Ahora, ¿qué es control conjunto? Y nos dice el párrafo 3 que control conjunto es el reparto del control contractualmente decidido de un acuerdo. Claro, yo me uno con Ana María Paco, con Carolina Zambrano, con Claudia y con Corina, y decimos, ¿saben qué? Colegas, pongamos un despacho contable, con jurídico y contable. Vamos a ser no solo contadores, vamos a también a llevar parte legal, vamos a brindar asesoría. Con Ana, Beatriz, con Ana María Paco, con Carolina Zambrano, con Claudia, con Corina. Entonces estamos hablando que ya somos 6 indios, pero para que no nos peleemos en el transcurso de la línea del tiempo, que es lo más usual que sucede entre socios cuando no hay un acuerdo claro, decimos, hey, espérate Carolina, Claudia, dejemos redactado muy bien cuál va a ser el proceso de todas las operaciones de la empresa. Entonces, ahora sí, podemos invertir, ya estamos claros, ya está legalizado y podemos invertir con claridad. Entonces ya sabemos incluso qué va a hacer cada una de esas personas. ¿Qué existe? Nos dice solo cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el consentimiento unánime de las partes que comparten el control conjunto. Entonces tenemos en la imagen la partícipe A y la partícipe B. Tienen un acuerdo conjunto y controlan a la partícipe A y el partícipe B. Entonces, hay un acuerdo, nace un control conjunto y sabemos cómo vamos a proceder. Tenemos el ejemplo número 2 con la partícipe A, partícipe B, partícipe C y el inversor. Entonces, cada uno por sí solo no puede dirigir las acciones de la empresa. Tienen que ponerse de acuerdo a lo que digan los estatutos, las escrituras de la compañía. Ejemplo, si dicen que para tomar una decisión deben tener el 60%, entonces debe ponerse de acuerdo B con C, o C con A, o B con A. Un ejemplo, si la partícipe C se pone de acuerdo con el inversor, no tiene voto. Entonces ahí nace un acuerdo. ¿Para qué? Para que pueda existir el control. Caso contrario, si hay muchos accionistas y no se ponen de acuerdo, nadie tiene control. Ejemplo
de acuerdo y control conjunto. La entidad A tiene el 50% de los derechos de voto del acuerdo. 50%. B y C tienen el 25%. El acuerdo contractual entre A, B y C, o sea, B y C, B tiene 25% y C tiene 25%. El acuerdo contractual entre A, B y C especifica que se requiere al menos el 75% de los derechos de voto para tomar decisiones sobre las actividades relevantes del acuerdo. Aún cuando A puede bloquear cualquier decisión, A porque tiene el 50%, por eso dice, puede bloquear cualquier decisión, puede bloquear A, porque tiene el 50%. No controla el acuerdo porque necesita el acuerdo de B o C. O sea, que para poder decidir algo, necesito el otro 25%. Entonces, debo de ponerme de acuerdo o bien con B, o bien con C, o bien con B y C. Ejemplo de acuerdo conjunto. En este ejemplo, A, B y C controlan de forma colectiva el acuerdo. Sin embargo, existe más de una combinación de las partes que puede acordar alcanzar el 75% de los derechos de voto. En este caso, A y B, o A y C, y así sucesivamente, dependiendo el número de accionistas. Dependiendo del número de accionistas. Imagínense, en estas empresas multinacionales, donde hablamos de cientos de accionistas, en Amazon, en Google, en Twitter, etcétera. ¿Ah? Lo mismo ocurre en sus empresas en cada uno de los países, donde a veces hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 accionistas. ¿Qué es un negocio conjunto? Un negocio conjunto es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes tienen el control. En este caso, el control conjunto del acuerdo tiene derecho a los activos netos del acuerdo. Lo que venimos explicando, lo que ya estamos viendo con el ejemplo, nos ponemos de acuerdo. ¿Para qué? Para poder tener control. ¿Y para qué queremos tener control? Para decidir sobre las políticas administrativas, financieras de la entidad. Cómo deben de hacerse las cosas. ¿Para qué? ¿Con qué fin? De generar mayor riqueza. En la empresa, no es que digo, hey, yo quiero tener control porque quiero mandar. No, quiero tener control porque quiero que la empresa produzca más, genere más. ¿Para quién? Para los accionistas. Bien, en estos procesos que siempre los socialistas dicen el capital salvaje, el capital, los capitalistas, el país X, Y, Z del consumo, y por si acaso no es que estoy allá metiéndome en la política ni nada por el estilo, que hay algo claro, nosotros que somos y estamos dentro del área financiera, se necesitan las empresas. Sin empresas
No hay trabajo. Sin trabajo, la gente no genera y no puede comprar bienes de consumo. No puede adquirirlo. Y por eso vemos países como Cuba, lamentablemente Argentina, que al hacer que las empresas huyan, muchos se quedan sin trabajo. Las empresas, ¿qué son? ¿Cómo nace la empresa? Producto de un emprendedor. Un ejemplo, Eduardo Eli, que me está escuchando, Eduardo Eli, en algún momento dice, hey, voy a poner mi negocio. Y Eduardo le va muy bien en su negocio, que necesita 2, 3 empleados, y se volvió capitalista. Pero eso está bien o está mal. Está bien. Si el ingenio de Eduardo da para generar riqueza y producto de esa generación de riqueza, da trabajo de otro, consume dentro de su país, bien por Eduardo. Pero cuando no entendemos todos estos procesos financieros, es que lamentablemente ahuyentamos a los inversores. Claro, otras son las regulaciones. Otra cosa son las regulaciones en cada país. ¿Qué es un participante? Un negocio conjunto es una parte de un negocio. Un participante es una parte de un negocio conjunto que tiene control conjunto sobre el negocio. ¿Qué es influencia significativa? Entonces nos dice la norma en el párrafo 3 que influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operaciones de la participada, sin llegar a tener el control ni el control conjunto. En este caso, tengo poder de voto. Hey, estoy aquí. Existo. Mi inversión del 21% tiene influencia significativa para poder decidir las políticas financieras de la compañía, en la cual yo puedo votar. Tal vez pueda hacer la diferencia, tal vez no. Como los casos que ya vimos anteriormente como ejemplo. Pero aquí estoy, existo. Entonces, bien, para tener esa influencia significativa, ya revisamos que se tiene influencia significativa cuando tenemos el 20% y este es inferior al 50%, del 20 al 49%, que no necesariamente tengo control. Para que exista un control, ¿qué debe haber? ¿Qué debe de haber para que haya un control conjunto? Debe haber un acuerdo conjunto. Entonces yo, que tengo influencia significativa y que tengo el 21%, tal vez me alíe con otros inversionistas para poder tener ese control. Ejemplos de influencia no significativa. Sol, sociedad anónima, posee el 74% de las acciones ordinarias que conllevan derecho de voto en la Junta General de Accionistas de Luna, Sociedad Anónima. Sol, Sociedad Anónima, controla a Luna. Claro, controla porque tiene el 74%. Ahora la pregunta es, si Sol tiene el 74%, ¿qué tratamiento contable debe de aplicar Sol? Entonces le dice el gerente a Corina, Corina, he comprado el 74%. Ah, muy bien. Ahora, ¿qué tratamiento le va a dar Corina a ese 74% en sus estados financieros? Entonces nos dice, Sol, sociedad anónima, no tiene influencia significativa. ¿Por qué?
porque tiene control. Entonces no tiene influencia significativa sobre Luna, sino que la controla. Entonces, si no tiene influencia significativa, no voy a poder aplicar la NIC 28. Entonces, ¿qué norma debo de aplicar? El grupo de Sol deberá consolidar a Luna en sus estados financieros, por lo que deberá aplicar NIC 10, estados financieros consolidados. Víctor, buenas noches. Sí. En lo que está comentando entre Sol, Sol quedaría como la controladora de la subsidiaria. Claro, de Luna. Ajá. Claro. A ver, la Sol controladora. manda a Luna, que es va a ser la subsidiaria. Luna es la subsidiaria y Sol es la controladora, ¿verdad? Así es, el inversor que Sol controla. hace los consolidados y Luna hace los individuales. Sí, exacto. Claro, Sol también hace sus individuales. Claro, también hace sus individuales, sino que por ser controladora le toca hacer consolidados, ¿verdad? Exactamente. Ya. Exactamente. ¿Ya? Gracias, Entonces, Víctor. ¿cómo no? Entonces, ya saben. Ahora, ¿cuándo debo consolidar mis estados financieros? ¿A partir de qué porcentaje debo consolidar mis estados financieros? Muy bien. Entonces ya lo vamos aprendiendo y lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, bien, aquí está Sol, Luna. Sol es la controladora porque es el más grande, subsidiaria la más pequeñita. Sol ha comprado acciones en Luna y tiene el 74%. Entonces, ahora, ¿qué van a presentar? Estados financieros consolidados, de acuerdo con la NIF número 10. Ejemplos de influencia no significativa. Seguimos con los ejemplos. Sol, sociedad anónima, posee el 25% de las acciones ordinarias, que conllevan derechos de voto en una junta general de accionistas de Luna Sociedad Anónima. La Tierra Sociedad Anónima posee el 30% de las acciones ordinarias. Muy bien, entonces Sol tiene el 25%. Tierra Sociedad Anónima tiene el 30% de las acciones ordinarias, que conllevan derecho de voto en una junta general de accionistas de Sol y Tierra. Tienen un acuerdo contractual para controlar en conjunto a Luna. Entonces hay un acuerdo conjunto y nace un control conjunto sobre Luna. ¿De quién es ese acuerdo conjunto? De Tierra y Sol. ¿Para qué? Para controlar Luna. Para decirle a la Luna, hey, ¿qué tienes que hacer? Entonces Sol, sociedad anónima, no tiene influencia significativa. Perdió la influencia significativa sobre Luna. ¿Qué tiene ahora? Control conjunto. ¿Sí? Entonces, hablamos de influencia significativa, que es una cosa. Hablamos de control conjunto, que es otra cosa. Y hablamos de consolidado, que es otra cosa. Que también es un control. Y que ya tiene que consolidar. Entonces, Sol, si no se hubiera aliado con la Tierra, tendría influencia significativa. Pero ahora, como se alió con la Tierra, tiene control conjunto. ¿Para qué? Para mandar sobre Luna. Decirle, hey, ¿qué tienes que hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? Entonces, Sol, sociedad anónima, deberá contabilizar su inversión en Luna de acuerdo con la NIC 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Ejemplos de influencia significativa. La entidad A posee el 25% de las acciones ordinarias
que conllevan derecho de voto. En una junta general de accionistas de la entidad B, la entidad A no controla ni tiene el control conjunto sobre la entidad B, pero sí tiene influencia significativa porque está dentro del rango del 20 al 49%. En ausencia de evidencia en contrario, se supone que la entidad A tiene influencia significativa sobre la entidad B. Es decir, la entidad B es una asociada en la entidad A. Sin embargo, determinar que la tenencia del 25% de la entidad B por parte de la entidad A implica influencia significativa no es un hecho automático. Entonces, Claudia que me está escuchando, y le dice el jefe, Claudia, hemos adquirido estas acciones, el 26%. Claudia tiene que evaluar una serie de situaciones. Primero, debe evaluar qué tratamiento le va a dar a esas acciones. Entonces dice, muy bien, inicialmente le voy a dar un tratamiento de acuerdo con la NIC 28. Inicialmente. Entonces Claudia está esbozando un borrador. Pero ahora viene la pregunta, la segunda pregunta. Esa inversión que usted ha hecho del 26%, ¿usted tiene influencia significativa en esa empresa? Entonces ahí hay que evaluar si existe o no influencia significativa. Ya lo veremos más adelante, pero simplemente les argumento con la finalidad de que ustedes estén al tanto de que no porque invierto yo ya puedo tener control o puedo tener influencia significativa. Debo de hacer ese análisis para saber cuál es el tratamiento correcto. Si debo de aplicar NIF 9, debo aplicar NIF 11, NIF 10 o NIF número 9. Caso contrario, podría estar aplicando un mal tratamiento. ¿Y qué pasa si aplico un mal tratamiento? Registro malas operaciones. Imagínese que usted registra en el resultado ingresos que no le corresponden. ¿Producto de qué? De una falta de entendimiento de cómo proceder a dar un tratamiento contable. Se requiere de un juicio profesional y puede resultar que la entidad A no tenga influencia significativa sobre la entidad B. A pesar de tener el 25% de derechos de voto, si se determinara que la entidad A no tiene influencia significativa sobre la entidad B, la inversión en las acciones ordinarias de la entidad B se contabilizaría como instrumentos de patrimonio. Muy interesante. Entonces, ese 25% ya no lo contabilizaría como, de acuerdo a la NIC 28, inversiones asociadas, y no lo contabilizo de acuerdo con la NIC 28 porque no tiene influencia significativa. Y si no tiene influencia significativa, eso quiere decir que debo registrarlo como un instrumento de patrimonio de conformidad a lo indicado en la NIF número 9, instrumento financiero. Ustedes dicen, profesor, yo realmente mi compañía es pequeñita y aplico NIF para pyme. Está bien, muy bien que aplique la NIF para pyme. Pero usted ya tiene un entendimiento macro de todos estos efectos y usted que no solamente quiere estar en una empresa pequeñita, sino que
quiere crecer, ya sabe cómo aplicar. De repente y les digo por experiencia, porque me ha tocado seleccionar personal, le hago esta pregunta sencilla. Dígame 10 normas internacionales de información financiera. 10. Y solo me dicen máximo 2. Les doy el porcentaje más o menos de los que me contestan de 2 a 3. El 70%. No leen la norma. Y algunos ni saben que existe la norma. Entonces, la importancia es que si usted quiere acceder a otras posiciones, debe de leer la norma porque les van a preguntar cuando les haga una entrevista, dígame 10 secciones de las NIF para pymes. Dígame 10 normas internacionales de información financiera. Ejemplo, pueden ser más. Hay más test que les pueden tomar. Pero por lo menos usted ya está en el juego. Que esa es la importancia. Bien, párrafo 4. Los siguientes términos se definen en el párrafo 4 de la NIC 27. Estado financiero separado. Acá tenemos otra. ¿Qué son estos de estado financiero separado? ¿Cuándo presento estado financiero separado? Y en el apéndice A de la NIC número 10, estado financiero conciliado, y se utilizan en esta norma con el significado especificado en las NIF en las que se define qué es control de una participada, qué es un grupo, qué es una controladora, qué es un estado financiero separado, qué es una subsidiaria. ¿Sí? Entonces, esto lo va a encontrar en el apéndice A de la NIF número 10. Bien, haciendo un resumen de lo que hemos visto, tenemos que, si tenemos control, consolidamos y aplicamos NIF 10. Si hay un negocio conjunto nacido de un acuerdo conjunto, aplicamos el método de participación. Y tenemos que leer la NIF número 11. Si hay influencia significativa y vamos a aplicar el método de participación, debemos leer la NIF 28. Y si corresponde a otras inversiones, como el ejemplo que ya vimos, donde no hay influencia significativa, donde no hay control conjunto, debemos aplicar la NIF 9. Entonces, imagínense, todas estas normas van agarraditas de la mano. Si sé la NIC 28, pero no entiendo la NIC 10, me quedo un poco entrecortado. Y todas estas normas, todas son extensas. La NIC número 9 es muy extensa. Bien, por lo pronto nosotros tenemos planeado, para nuestros colegas que nos escuchan, cuál es el plan de estudio que vamos a seguir. Vamos a revisar lo que es método de participación. Vamos a llegar hasta la clase número 6, perdón, en lo que es inversiones asociadas, la NIC 28, vamos a llegar hasta la clase número 6. Posterior a ello, vamos a entrar a revisar la NIC 11 y de ahí vamos a entrar a revisar NIC 10, NIC número 10. Entonces, todo este año 2023 vamos a enfocarnos a todo lo relacionado a las inversiones. Entonces, incluido la NIC número 27, que son estados financieros separados. Entonces, este año le vamos a dedicar a todo lo relacionado a las inversiones. Víctor, Mi estimado Carlos. sí, mira, pero si a mí, por ejemplo, me pide una empresa que yo los separe para efectos de que se pueda saber la productividad de cada una de ellas, pues también lo puedo hacer, ¿no? ¿No? Por supuesto. Y luego lo consolido. Mira, te lo digo porque pues ya ves que yo fui director de un grupo
empresas que tenían que consolidar porque pues eran separadas, ¿no? Y bueno, pues necesitamos saber desde el punto de vista administrativo, pues cuál es la que me está dejando más, y bueno, y ver cuál es la que también tenía problemas o no sabía gestionar, ¿no? Y ¿Qué te luego, parece, pues, Carlos? ¿Qué te sí, parece? sí, Como para irnos adentrando en el tema y nuestros colegas ajá, sí, que nos están señor. escuchando, si te preparas, si estás de acuerdo, algo de unos 20 minutos sobre este tema para verlo la próxima clase. ¿Qué te parece? Bueno, para la próxima, para la siguiente mejor, Ya, muy bien, muy porque bien, está bien. comenzamos las clases, ¿no? Ya, entonces comencemos con algo live para compartir con nuestros colegas de tu Ok, experiencia que ok. es muy abundante y justamente les sirva de entendimiento y de ayuda a todos los que nos escuchan. Entonces, la clase número 3 lo vamos a tener al doctor Carlos Enrique Pacheco, nos va a instruir unos 20 minutos sobre este tema de las consolidadas. Con gusto, ¿eh? Con gusto. ¿Eh? Bien, continuamos. Influencia significativa. Entramos al capítulo de influencia significativa y el párrafo número 5 nos dice lo siguiente. Se presume que la entidad ejerce influencia significativa si posee directa o indirectamente el 20% o más del poder de voto de la participada. Entonces, poder de voto. Aquí estoy justo realizando lo que leíamos al inicio. ¿Cómo aprender? Entonces, subraya, métele garabatos, mételes un visto, mételes un más, y todo eso nos va a ayudar a aprender. Entonces, muy bien, 20% o más de poder de voto de la participada, a menos que pueda demostrarse claramente que tal influencia no existe. Claro, habría que probarlo, habría que revisar estatutos, habría que ver las condiciones de las compras de esas acciones. A la inversa, se presume que la entidad no ejerce influencia significativa si posee directa o indirectamente, entre paréntesis, por ejemplo, a través de subsidiaria, menos del 20% del poder de voto de la participada. Entonces, menos del poder del 20% del poder, ya no puedes votar. No tienes chance, no tienes poder, a menos nuevamente que se demuestre lo contrario. A menos no dice que pueda demostrarse claramente que existe tal influencia. Y es así, porque a veces hay muchas inversiones invisibles, amañadas, que no buscan mostrar el verdadero inversionista y él puede tener el 5%, pero controla la empresa. Y tú dices, ¿con un 5%? Sí, porque tiene dominio sobre otras. Entonces, a menos que pueda demostrarse claramente que existe tal influencia. La existencia de otro inversor que posea una participación mayoritaria o sustancial no impide necesariamente que una entidad ejerza influencia significativa. Bien, entonces tenemos que del 49 al 20% tiene influencia significativa, del 19 hacia abajo no ejerce influencia significativa, menos del 20% del poder de voto, a menos que se demuestre lo contrario. Nos dice más abajito, el término participadas se refiere a aquellas inversiones que hace una sociedad de cartera en distintas empresas, sin que éstas tengan una relación directa comercial en la actividad económica que realizan, sino como una inversión de cara a obtener ganancia de los beneficios de la sociedad en la que se ha tomado la participación. Párrafo 6.
La existencia de la influencia significativa por una entidad se pone en evidencia habitualmente a través de una o varias de las siguientes vías. Entonces, ¿qué vamos a revisar en este momento rápidamente? ¿Cuáles son esos indicios que le demuestran a usted que hay influencia significativa? ¿Cuáles son esos indicios? Veamos. A. Representación en el Consejo de la Administración u órgano equivalente de la elección de la entidad participada. Quien representa tiene poder para votar, para decidir. B. Participación en los procesos de fijación de políticas, entre los que se incluyen las participaciones en las decisiones sobre dividendos y otras distribuciones. Hey, ¿cómo vamos a repartir la torta? ¿Cuándo vamos a repartir la torta? Entonces, el contador, el asesor que se retroalimenta del profesional contable, pero hablemos del contador, en la medida que ve estos indicios, es que existe ese poder de voto, esa influencia significativa, ese control conjunto. C. Transacciones de importancia relativa entre la entidad y la participada. ¿Cuánto me vende y cuánto compro? D. Intercambio de personal directivo. Se intercambian el personal. ¿Cómo hacen todas las multinacionales cuando envían de un país a otro país a sus administradores, a sus gerentes, a sus directores de la empresa? Suministro de información técnica. Otro indicio. Nos vamos al párrafo 7. Bien, entonces ya vimos estos indicios de cuándo ese inversor puede tener esa influencia dentro de la participada, dentro de la empresa en que usted ha invertido. Entonces debe estar atento. Una entidad puede poseer certificados de opción para la suscripción de acciones, warrants. ¿Qué es esto de los warrants? Muy interesante. Opciones de compra de acciones, instrumentos de deuda o de patrimonio, que sean convertibles en acciones ordinarias, u otros instrumentos similares que tienen el potencial, si se ejercen o convierten, de dar a la entidad poder de voto adicional, o reducir los derechos de voto de terceras partes sobre las políticas financieras de operación de otra entidad. Muy bien. Vamos a ver más adelante este tema de los warrants, pero un ejemplo, entramos a ver en qué podemos invertir. Un ejemplo, si hablamos de pasivos corrientes, podemos invertir en papeles comerciales, en certificados de depósitos negociables, en pasivos financieros derivados, si son pasivos no corrientes, en bonos, pagarés, pasivos financieros, finanzas de depósitos recibidos, en patrimonio, acciones ordinarias, acciones preferentes, acciones rescatables, bonos, y así una serie de instrumentos financieros en los cuales es un mundo muy amplio en el cual se puede invertir. El párrafo 7, muy bien, nos vamos a quedar a este párrafo 7. Y Víctor, sí, antes de seguir, bueno, en realidad, todo lo que es papel comercial, aquí manejamos aceptaciones bancarias, yo creo que también ustedes, pues son una fuente de financiamiento en el cual, por ejemplo, nosotros en el papel comercial nos cobran menos que en el banco, ¿no? muy Y bien. pues la verdad es una fuente importante para nosotros, ¿no? ¿Qué te parece, Carlos, que estuvimos Sí. ya hablando de tu participación?
Sí, pero Si en vez de adentrarnos al tema de la consolidada, ¿qué tal si esos 20 minutos le dedicamos a este tipo de instrumentos financieros? sí, lo que ustedes deseen, ¿no? Yo estoy Muy bien, muy bien. Entonces firme, nos ¿no? adentramos y vamos de la mano con lo que estamos siguiendo a estas inversiones que Correcto, pueden realizarse en instrumentos financieros. correcto, sí. Muy bien. Nos vamos a quedar hasta el párrafo número 7 y se me ha escapado preparar la clase del Excel financiero, ¿ya? Pero la próxima clase vamos a ver este tema del Excel financiero. Vamos a seguir con las clases del Excel financiero, las matemáticas financieras. Pero por lo pronto llegamos a la recta final. Llegamos a la recta final y nos vamos con nuestra frase de superación de esta noche. Terminamos esta clase con la frase de superación. Y la frase de superación viene de la Madre Teresa de Calcuta. Difunde amor donde quiera que vayas. Que nadie venga a ti sin salir más feliz. Hagan a la gente feliz. Sea feliz. No se amargue la vida. Y seguimos con las 48 leyes del poder de Robert Greene. Me parece que hoy nos toca la ley número 3. Y la foto que tenemos, la imagen que tenemos, es de el dictador Saddam Hussein. El poderoso Saddam Hussein que en su momento dominaba Irak. El poder se acaba. Saddam, en su momento, que pensaba que tenía el poder, que le hacía la guerra a Irak, que se peleaba con los Estados Unidos. Lamentablemente, llegó a su fin. Y también me recuerdo de la época en el tema de Ceausescu, que también llegó a su fin. Gaddafi, que llegó a su fin. Y llegarán a su fin otros dictadores más. Pero en estas 48 leyes del poder, la ley número 3 nos dice lo siguiente: disimule sus intenciones. Disimule sus intenciones. Desconcierte a la gente y manténgala en la mayor ignorancia posible, sin velar nunca el propósito de sus acciones. Si no tienen la menor idea de qué es lo que usted quiere lograr, les resultará imposible preparar su defensa. Condúzcalos por el camino de las falsas suposiciones. Envuélvalos en una nube de humo y verá que cuando al fin caigan en la cuenta de las verdaderas intenciones de usted, ya será tarde para ello. Realmente Robert Greene, muy maquiavélico, muy maquiavélico. Pero ¿por qué estamos leyendo estas 48 leyes del poder? ¿Por qué hacemos referencia a estas 48 leyes del poder? Porque en el negocio que estamos, debemos trabajar con colegas, debemos trabajar con clientes, debemos trabajar con inversores, debemos trabajar con proveedores. Y debemos ser muy cautos al momento de escucharlos, al momento de poder manejarnos con ellos, para que ellos no nos manejen a nosotros y nos envuelvan, como la primadona que en su inocencia cae con el primer amor. Pasó, Luis. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Ah? Entonces, hay muchas personas Ay, Dios, que vuelven, siempre, ¿no? que nos engañan, así es, que nos engañen, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Un ejemplo de esto tenemos el caballo de Troya. Todos han visto la película. El que esté aquí no me puede decir que no ha visto una película de Troya y sobre todo, la mayoría son damas, fueron a ver Troya solamente para verlo a... ¿Cómo es? Se me escapó el nombre. Vaya, se me ha escapado el nombre. A este actor. Entonces, todas fueron
para verlo a Brad Pitt, ¿no? Que hizo una excelente actuación con el otro actor, que ese se me escapa el nombre, que fue excelente. Pero bien, después de 10 años de estarle guerreando, viene un maquiavélico, en este caso Ulises, y se le ocurre la idea de decirle a los troyanos, hey, mira, aquí te dejamos un regalito, te dejamos este caballo para que adorne tu ciudad. Entonces, esto le decían los griegos a los troyanos. Y los troyanos se comieron el cuento con toda la inteligencia y capacidad que tenían en su momento. Se comieron el cuento y entraron el caballo a la ciudad. El caballo de Troya, donde estaba escondido Ulises, el artífice de esta situación. ¿Ah? Menelao, Heleno. Sí, pero no hay Habían problema. todos estos escondidos y cuando entraron el caballo, se abrió la puerta y fue el fin para todos los troyanos. Conclusión del asunto. Nosotros, en este trabajo que nos encontramos como asesores, como contadores, como auditores, tenemos que tener mucho cuidado de un sinnúmero de personas que nos hablan al oído, que nos invitan a comer, que hacen regalitos, que nos ponen en disputa con otros colegas. Y nosotros debemos estar muy atentos a este tipo de situaciones para no caer en los ardid de este tipo de personas. Bien, colegas, ha sido todo por esta noche. Gracias por compartir esta hora y media de la NIC número 28. Ahí me dices, ¿no? ¿Sabes? Bien, ¿algún mensaje, alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan? ¿Sabes? Estamos a disposición. Caso contrario, doctor, ¿alguna reflexión de la noche para irnos? Bueno, mi reflexión es la siguiente, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, caminamos sobre piedras, por ejemplo, no sé, con muchos peligros, quiere decir que vamos por el camino correcto, ¿no? Pero si caminamos en un lugar llano y fácil, pues a lo mejor es el camino equivocado, ¿no? ¿Por qué lo comento? Porque pues si yo camino por el camino más fácil, nunca voy a aprender, ¿no? Ok, o sea que para mí eso es importante. Mientras más nos golpeamos, mientras más logremos, aunque tengamos tropiezos, más aprendemos, ¿no? Es mi mensaje, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. A todos nuestros colegas tengan una excelente noche. Bye, bye. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.